Bueno, muy buen día a todos. Vamos a darle inicio a clase. Disculpen un poquito la demora técnica, pero creo que todos los que estamos acá, pues sabemos que tener este documento también les ayuda mucho en el proceso de estudio. ¿Estoy hablando bien? ¿Me escuchan? Creo que se me avisan porque como tengo el micrófono, también se me baja un poquito la voz. Bueno, hoy como les estaba contando, pues vamos a hablar de un tema que durante mucho tiempo me ha ido apasionando dentro de la cirugía torácica al punto de pues ser una de las razones por la cual hicimos un máster en oncología torácica y liderar desde nuestra ciudad y nuestro departamento un trabajo enfocado en la educación y en el tratar de hacer un diagnóstico temprano en cáncer de pulmón. Es muy importante que entiendan ese mensaje, por eso en este esquema de clases de cirugía torácica para ustedes, he tratado primero de hablarles del cáncer de pulmón para cuando ya ustedes tengan la importancia y las conclusiones, nos enfoquemos en el diagnóstico temprano. Por eso la clase de nódulo pulmonar la vamos a dar después de esta clase, porque es el nódulo pulmonar en donde nosotros vamos a tratar de hacer un diagnóstico temprano. ¿Listo? Entonces, bajo ese contexto, algunas informaciones que quiero compartirles. El año pasado, en el segundo semestre, tuvimos un conversatorio sobre la cirugía torácica colombiana y argentina, basado en la historia. Entonces, pues los invito a que busquen los documentos en el canal para que entiendan también todo este proceso educativo y entiendan todo lo que se ha hecho en Colombia en el cáncer de pulmón. Yo siempre me gusta contar un poquito la historia, ¿sí? Esta era el banner o la imagen con el cual yo presentaba esta clase en principio. Y era cáncer de pulmón, visión de un cirujano de tórax. ¿Por qué lo comento? Porque efectivamente así era. Hace 2 décadas, pues a uno le decían, bueno, usted como cirujano de tórax, ¿puede o no puede operar a un paciente? Si lo puede operar, lo salva. Si no lo puede operar, no se salva. Entonces era un espacio donde de pronto éramos como aquellos llaneros solitarios donde creíamos que si teníamos algo que hacer o si no, no había muchas alternativas y así lo enfocaba, ¿no? Era como en su momento lo entendía. Recordarles un poco la experiencia que hemos tenido en estas 2 décadas acá, en las clínicas privadas que tiene la ciudad, que ustedes todos conocen, y en nuestro centro académico, que es el Hospital Universitario Erasmo Meos, recordando que es un centro de todos los nortes santanderianos. Ese hospital no es de nadie en particular, ni de ningún partido político, ni de ningún líder, no, esto es de todos los nortes santanderianos, por lo tanto, cuando ya yo no esté, les toca a ustedes defender su región, me hacen el favor y defienden su hospital. Hablarles un poquito, que creo que lo hablamos, y muchas de estas imágenes las comparto en algunas clases, y es la evolución, ¿no? Y es ahí en donde les voy a cambiar porque esta clase le cambié el nombre. Y es como vamos desde la cirugía antigua a una cirugía moderna, que inclusive cada vez va evolucionando a tecnología de punta, ¿cierto? Y es así como la clase ya no la miro como la visión de un cirujano, sino una visión que debe estar actualizada y debe ser multidisciplinaria. Aquí hablo de interdisciplinario porque todos somos médicos, pero ni siquiera nos quedamos ahí, porque el tema del cáncer de pulmón es un tema que también nos compete a las enfermeras, a los auxiliares, a los terapistas, al personal que maneja la parte administrativa. Entonces, todos multidisciplinariamente participamos. Ese es el mensaje inicial que les quiero dar a ustedes en esta clase. Actualizada, ¿por qué? Es impresionante lo que está sucediendo en cáncer de pulmón, más allá de lo que yo les quiero mostrar y como que los he seducido con esas imágenes de cirugía, robots, todo lo que hemos visto, pero también es importante que ustedes entiendan que el desarrollo de terapias para cáncer de pulmón también han evolucionado. Y hoy en día pacientes que se consideraban ya estadios metastásicos o avanzados o diseminados, como llamamos, que prácticamente no se les daba mucha expectativa de vida, con esas nuevas terapias, que son terapias dirigidas, medicamentos nuevos que van o a mejorar el sistema inmune o van a mejorar el sistema de aporte sanguíneo, a alterar el aporte sanguíneo del tumor, o van a hacer una destrucción muy puntual de la célula maligna,
pues están generando muy buenos resultados y son pacientes que tienen expectativas de vida que van superando más del año y 2 años. Y sorprendentemente tengo pacientes que con estadios 4 llegan 3 años y todavía en terapias de mantenimiento. La pregunta es, entonces, ¿sí funciona? Sí funciona, pero nos toca estar actualizados. Entonces, es ahí en donde nos enfrentamos con ese gran elefante que nos reta todo el tiempo y que todo el mundo tiene una percepción, pero no es cómo lo ve uno individual, sino cómo lo trabajamos en equipo. Y creo que esa imagen lo resume muy bien, ¿no? Como todo proceso en medicina, y se los enseñé en trauma, pues uno tiene que tener el conocimiento, tiene que entender la importancia del problema, cómo se maneja, y sobre todo, si uno tiene esa información, es cómo responsablemente. Yo creo que yo no es que quiera ser una persona que quiera hacer política en mis clases, porque es que la política no es las elecciones que van a haber en 13 días o en mitad de año. La política es todo el tiempo y es la forma, en nuestro caso médico, como nosotros como médicos, teniendo el conocimiento, es la responsabilidad de nosotros darle la información a nuestros líderes para que tomen las mejores decisiones, pero de una forma responsable, no manipuladas, no maniatadas y bajo ningún interés. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes lo tengan claro. ¿Sí? Si nosotros como médicos perdemos esa capacidad de conocimiento y de autonomía, pues el resultado va a ser que las decisiones y las conductas que se tomen desde el punto de vista gubernamental en salud, pues no sean las más acertadas. Y yo pregunto, ¿ustedes tienen alguno la sensación de que eso está pasando? No estoy diciendo ni estoy señalando a nadie, pero ustedes sienten que está pasando. Entonces tenemos la pregunta, ¿nos quedamos quietos o qué hacemos? Aprendemos, estudiamos, hacemos lo que tenemos que hacer y con argumentos, con mérito, nos paramos de frente a nuestros líderes y le decimos, esta es la situación y esta es la realidad. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Por rebosamiento, el líder va a tener que tomar la decisión que tiene que tomar. Pero si encuentra el líder gubernamental a un médico mal formado, a un médico que no tiene bases, a un médico que no tiene conocimiento, ¿quién le va a decir qué tiene que hacer al médico? El ingeniero, el maestro de obras, el que transporta ambulancias. ¿Ya me entienden lo que les quiero decir? Ese es nuestro superpoder. Y yo creo que podríamos acabar la clase acá. Me fui. No, pero quiero que entiendan eso. El superpoder no lo podemos perder y lo estamos perdiendo. Y ustedes tienen que recapacitar en este momento. Y mientras yo tenga energía en mi corazón, en mi mente y en mi cuerpo, voy a seguir tratando de motivarlos porque yo ya estoy cansado. Y aunque ustedes no creen, sigo dando esas discusiones, no peleas, discusiones, defendiendo el actuar médico. Bueno, entonces, hace mucho tiempo, cuando nos veíamos ante la posibilidad de un cáncer de pulmón, y como yo les contaba, esto era solo como el llanero solitario, yo como cirujano me hacía una pregunta. ¿Cuál es mi competencia en el cáncer de pulmón como cirujano? Entonces, lo primero que uno se hace, pues primero tratar de hacer el diagnóstico. Entonces, cuando uno tiene un diagnóstico, puede encontrarse en dos momentos. O el paciente que está en una etapa temprana, que es la clase que vamos a tener aparte, que es el diagnóstico del abordaje del nódulo pulmonar solitario, o puede tener un paciente que es la mayoría, casi entre el 70, 60, el 70-80% de los pacientes con cáncer de pulmón se detectan en etapas avanzadas. ¿Sí? Y ese es como el reto. Ya salgámonos un poquito de lo gubernamental. Ahora vámonos al reto de nosotros con compromiso social como médicos. No, que llegó un paciente con un nódulo. No, pero es que él llegó por una diarrea, no le paremos bolas al nódulo. Sí, exacto, tiene que tratar su diarrea. Pero que usted haya detectado ese nódulo en forma temprana, le da también la responsabilidad de que ese paciente no se pierda. Y esos hallazgos incidentales, como lo vamos a ver en la clase, son los que terminan impactando en el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. Me preguntan ustedes, doctor, ¿y eso lo hemos logrado en Cúcuta? Sí. Usted no tiene la idea la cantidad de pacientes que nos están llegando a la consulta con enfermedad nodular. La mayoría pueden ser benignos, pueden ser algo insignificante, pero gracias a esa consulta estamos detectando pacientes en etapas tempranas. Entonces, sí funciona, no es carreta, porque la idea es que también no quiero que vivan y cada cosa que voy a compartirles, por eso ya se dieron cuenta que esta va a ser una clase diferente, es una clase con mucha reflexión, es que la medicina real
tienen que tenerla ustedes acá. Es decir, lo que realmente está pasando es lo que ustedes también tienen que hacer. Porque también hay muchas personas, por no decir payasos, perdón, personas, que venden cosas que no son reales. Y como vemos, hay tanta virtualidad y hay tanto Google y hay tanta vaina, pues nos comemos el cuento, pero cuando vamos a hacer no es una medicina real, ¿cierto? Medicina real. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes vivan en esta y que se vuelvan unos críticos de su práctica, ¿no? ¿Qué tan real soy? ¿Qué tan preciso soy? ¿Qué tan comprometido soy? Y todos los días se levanten con grandes expectativas y sueños y que lleguen en la tarde, noche a descansar y te pregunten, ¿cómo fue mi día? ¿Qué tan real fue? ¿Qué tan preciso fui? ¿Qué cosas acertadas tuve o qué desaciertos tuve? Porque somos humanos y tenemos muchos desaciertos. Pero eso nos va a ayudar a ser cada vez una mejor persona. Porque una mejor persona construye un mejor médico. No puede haber un médico si detrás de ese médico no hay una buena persona. Bueno, listo. Entonces, yo me enfrentaba a esto, si era temprano, si era tardío. Además, muchos de esos pacientes, como ya les voy a enseñar, no era solamente decir, ay, sí, tiene un cáncer, sino era estadificarlo. Ese es el segundo mensaje que les quiero ya entrar en conceptos científicos. Tener un diagnóstico no sirve si no estadificamos el paciente con cáncer de pulmón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa estadificación es la que me va a plantear el tratamiento. Esto era yo, ahí, egocéntrico, solitario, egoísta, solo yo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Esto cambia. Porque, primero, no hay duda de que si estoy aquí sentado porque he persistido estas 2 décadas. Estoy actualizado y siento que hay que hacerlo multidisciplinario. Esta foto para mí es muy bonita porque resume, creo que esto fue 2008. ¿Ustedes ya vivían en el 2008? Bueno, es para hacerlo reír, ¿no? Pero no estoy dando. En el 2008 hicimos por primera vez una reunión con estudiantes internos y la reunión se llamaba Cáncer de Pulmón. Y esa es la foto de esa reunión que para mí es muy valiosa. Y miren, ahí estaban el doctor Fabio, miren, doctor Fabio y yo teníamos pelo, miren. Miren el cuellito mío, yo parecía un interno, todo flaquito. Y ahí en los internos, no sé si ven al doctor Raúl Vera, que estaba en ese momento. Entonces, pues tiene un valor. Por ejemplo, Juan es radiólogo, cirujano plástico, pediatra. Gerardo está en España, cirujano de tórax también, pero se quedó en España. Entonces, esos eran mis estudiantes. Entonces, ¿cómo no les puedo dejar de mostrar esta foto? Ustedes tienen que estar ahí en unos años. Ustedes son los que nos van a reemplazar a nosotros. Entonces, yo sigo pues dejándoles ese mensaje. Y entonces, esa visión del cirujano torácico, cambió. Porque resulta que ya el grupo multidisciplinario tiene que ver en todo el proceso en donde yo creía que solo lo hacía el cirujano de tórax. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en el diagnóstico, un diagnóstico clínico lo hace un neumólogo, lo puede hacer un internista, lo hace un médico general. El diagnóstico imagenológico, radiología. Las broncoscopias las hace también el neumólogo. Las biopsias guiadas por radiología las hace el radiólogo intervencionista, ¿sí o no? Entonces teníamos una competencia de varias especialidades en el abordaje del cáncer. En la estadificación, igual, ¿sí? No solamente el cirujano, sino el radiólogo intervencionista, el neumólogo, que están trabajando constantemente con nosotros. Y en las terapias, igual. ¿Por qué? Porque no todas se operan. Muchos de esos pacientes los maneja el oncólogo, los maneja el radiooncólogo, el especialista en radioterapia. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es el SBRT? Es un tipo de radioterapia dirigida que se considera o se define como radiocirugía. Y está indicada en casos muy seleccionados, como pueden ser pacientes que tienen cánceres en etapas iniciales, pero que médicamente no toleran un procedimiento muy grande o una cirugía como la que yo hago. Pues se buscan alternativas y el radioterapeuta puede hacer ese tratamiento, erradicar el tumor y ofrecerle al paciente un buen tratamiento. Radioterapia, inmunoterapia, como les decía, con el oncólogo, y nosotros con la cirugía torácica, que ya ustedes pues han visto muchas imágenes, ¿no?
Este es nuestro enemigo a hablar hoy, nuestro cáncer del pulmón. Creo que la foto lo define todo. Es un tejido anormal. Miren cómo saca brazos, cómo infiltra, cómo se pone negro, cómo forma cavitación y en esa cavitación cómo puede sangrar. Entonces, no cabe duda, cuando veamos la clase de nódulo pulmonar, vamos a ver imágenes de nódulos benignos que macroscópicamente pues son dos cosas completamente diferentes, ¿cierto? Entonces, pues sí, la cirugía es una de las herramientas y bueno, entrando ya un poquito, también es por eso importante hablarles, cuando hablamos de cáncer de pulmón, pues uno tiene que considerar que el pulmón o los tejidos del tórax, por decir así, tienen diferentes tipos de tejidos, no solamente en el tórax está el pulmón, también está la pleura, está la pared torácica, el diafragma. Entonces, lo que quiero decir es que en el tórax pueden haber diferentes tipos de tumores dependiendo de los tejidos donde se originan, ¿cierto? El pulmón, como ya sabemos, es un tejido respiratorio, tiene un epitelio, ¿cierto? Y ese epitelio es lo que hace que la mayoría de cánceres que pensamos en el pulmón sean de origen epitelial. Entonces, cuando ustedes le hablan de cáncer de pulmón y piensan enseguida a origen epitelial, pues les llamamos a esos cánceres de origen epitelial carcinomas broncogénicos. El carcinoma broncogénico es el cáncer de pulmón de origen epitelial. Pero también el pulmón tiene grasa, tiene linfáticos, tiene tejido mesenquimal. Entonces, un pulmón también puede tener linfoma. Y ese no es de origen epitelial. Un pulmón también puede tener sarcoma. Sí, es importante. No son los más frecuentes, pero quiero que tengan clara todas esas alternativas. O muchos tumores del tórax pueden extenderse al pulmón y parecer que fueran de pulmón. No sé si me hago entender. Entonces es como para darle las generalidades del tema. Ya entrando al concepto de cáncer de pulmón broncogénico, que es el epitelial, generalmente los dividimos en dos grandes grupos. El carcinoma de célula pequeña y el carcinoma de célula no pequeña. Al de célula no pequeña se llama no microcítico y al de célula pequeña se llama microcítico. ¿Cuál podría ser la diferencia humana? Yo siempre digo humana histórica, y es que el de célula pequeña o microcítico es aquel cáncer de origen epitelial que tiene que ver mucho con la parte endocrina del tejido epitelial. Acuérdense que el tejido epitelial tiene glándulas. Antes, cuando nos vamos hacia la parte glandular, el pequeño microcítico. Pero cuando no es así, hablamos de célula no pequeña o no microcítico. Y ese es el más frecuente. Y aquí encontramos el escamocelular, el adenocarcinoma y el de células grandes como los subtipos más frecuentes de este tipo de tumores. Entonces la pregunta es, este slash o este post, como dicen ahora la tecnología, estoy aprendiendo, ¿no? Para mí, alguien, a ver, patología, ¿alguien conoce el libro de Robbins? Que no lo conozca, no estudió con paso patología, ¿no? Pues todo ese libro de Robbins lo podemos resumir en esto. No soy irresponsable, pero al final esta pregunta, no, y se los van a preguntar 1000 veces. Doctor, ¿por qué me dio cáncer de pulmón? Entonces, ¿por qué? Muy fácil. Como en toda la fisiopatología del cáncer. ¿Se acuerdan del capítulo de carcinogénesis de Robbins? Hablaba, tiene que haber una condición genética en el individuo, a veces predispuesta o no, ¿sí o no? Segundo, hay un sistema de regulación celular que hace que la célula funcione bien, ¿sí o no? Regulación. Entonces, si no funciona bien, ella corrige. Que la célula se tiene que morir, se muera. Porque la célula tiene que morirse, si no queda como un zombie, ¿sí o no? ¿Qué es un cáncer? Es una célula normal, que nunca va a morir. ¿Sí? Y existen una predisposición genética, unos mecanismos de regulación y de corrección celular, y existen los factores externos o los factores de riesgo, tabaquismo, radiación ionizante y asbesto, que esa combinación de esos tres momentos en la célula es lo que hace que usted vaya al casino y haga tin, 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 se formen los tres limones y se gana el cáncer de usted. Entonces la respuesta es porque desafortunadamente a usted le tocó coincidir el desarrollo de ese cambio celular, pero no quiere decir, la pregunta es, entonces una persona que no fuma, come bien, no tiene alteración genética familiar, ¿puede tener cáncer?
Pero, señor, claro, puede, lo que pasa es que esa persona tiene menos riesgo. Exacto. Entonces, tenemos que comer bien, hacer ejercicios, llevar una vida saludable, disminuir los factores de riesgo. No lo garantiza, pero lo disminuye. Eso es importante, porque también el paciente te va a confrontar, tú, pero yo no salía de noche, no tomaba licor, yo no bailaba apretado, ¿por qué me dio? Sí. O el otro lado, ¿no? El tipo que es desordenado, que se fuma 2 paquetes al día y no tiene cáncer. ¿Por qué? No, no es que yo tengo aquí la cruz de no sé qué y estoy rezado y lo encuentra con un hilito rojo aquí así. No, a mí no me pega esa vaina. No le ha tocado, ¿sí o no? Pero ese paciente tiene más riesgo que otra persona. Mire, con respecto al tabaquismo, en los que pacientes, el factor de riesgo más importante para cáncer es el tabaquismo. El 70-80% de los pacientes que tienen cáncer tienen como factor de riesgo el tabaquismo, o sea, el factor de riesgo más frecuente. Pero si volteamos la forma de interpretar, ¿cuántos de los fumadores desarrollan cáncer? ¿Alguien sabe? Entre el 30 y 40%, o sea que no es la mayoría de fumadores que desarrollan cáncer. Y son dos conceptos completamente distintos. Ahora, el que fuma no puede desarrollar cáncer, pero también le puede dar enfermedad cerebrovascular, le va a dar otro tipo de cáncer, le puede dar también infartos, bueno, todo lo que desarrolla también el tabaquismo, el EPOC, ¿sí me entienden? Entonces es importante. Entonces, ¿en qué resumen? Es un equilibrio entre una predisposición de los oncogenes, entre un funcionamiento de estos genes que son los que regulan el funcionamiento normal de la célula y factores externos, donde está el tabaquismo, pero no es el único, ¿no? Radiaciones, ionizantes y asbesto con factores de riesgo asociados. ¿Vamos bien hasta acá? Está chévere, ¿no? Claro, lo vamos a tocar ahí ahora en una imagen. El riesgo no es tan alto, el riesgo no es tan alto como un fumador activo, pero lo tienes. Total, claro que sí. Y si tú como fumador pasivo te comparas conmigo que no fumo, pues tienes más riesgo que yo. Exacto. Exacto. Entonces, mira, lo que estamos hablando, la característica de activo-pasivo, la cantidad de tiempo que se fuma, cuánto se fuma, el sexo femenino, masculino, ya ese tema era que el cáncer le da más a los hombres que a las mujeres. O sea, si el feminismo está de moda, ahí nos igualaron en eso. ¿Cuál raza es la más frecuente para cáncer? Los morenos. Los negros, y muchos de nosotros somos un mix y tenemos mucho negro por ahí metido, ¿sí o no? La dieta, ya saben que todo lo que son dietas hipercalóricas, consumo de grasas, producen. Y exposicionales y ocupacionales, ¿ustedes han oído hablar del asbesto? Bueno, eso ya es una ley, esa vaina para antiasbesto ya tenemos. ¿Sí? ¿Pero qué es el asbesto? ¿Dónde está el asbesto? Las pastillas de los frenos de los carros. Pastilla de los frenos de los carros, muy bien. Otro. Claro, ¿se acuerdan? Bueno, yo sé que ustedes casi no, pero a mí, o sea, el Eterní. Techos de Eterní, y eso era puro asbesto. Y otro, a ver, no creo que nos toque muy cerquita, pero es un típico chisme, pero que existe, y en Colombia existe. A ver, no sé. Tiene que ver con la parte también exposicional, a ver, ¿qué será? ¿Eh? Pintura, pero pintura cualquiera, ¿no? ¿Cuál será? ¿Pinturas de qué? Pero tiene que ver con eso. ¿Alguien no sabe? La pintura que utilizan para los barcos, para impermeabilizarlos, tiene asbesto. Entonces, muchas de las personas que trabajan en puertos y en mar, aquí tenemos Pacífico y Caribe, pues pueden tener un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer. ¿Listo? Bueno, ¿cómo es el tema de nosotros en Colombia con respecto a la parte epidemiológica de cáncer? Podríamos decir, ahí estamos, dato de hace una década, pero más o menos se mantiene, donde nuestra mortalidad estamos muy cerca de Uruguay y Argentina, en un segundo lugar, lejos un poco de Ecuador y de Costa Rica y Bolivia. ¿Será que Bolivia consume coca, por eso será que más cañón les da? No sé. Pero uno tiene que ser crítico, ¿por qué ellos y por qué nosotros no? ¿O por qué creen que Argentina sí? El estilo de vida argentino es muy europeo, es muy fumador.
Aquí está también el Globocan, esto también lo están actualizando. ¿A qué va esta imagen? A que el cáncer de pulmón, aunque no es el más frecuente, pero está en los primeros 3 a 4 cánceres más frecuentes en hombres y mujeres, es de los más mortales, es el que más mata. Por eso quiero dejarles ese mensaje hoy. Y ahí está la relación. ¿Cuántas personas tienen sobrevida con respecto al cáncer? Comparado con colon, con mama y con próstata, siendo ellos más frecuentes en incidencia, pero siendo el cáncer de pulmón mucho más mortal. Entonces, aquí me gusta esta imagen, por eso lo voy a abrir. Por aquí no vamos a quitar el pan. Dice, 2 personas mueren en el mundo cada minuto debido a un cáncer de pulmón. Duro, ¿no? Podemos evitarlo, sí, detección temprana, y hay muchos programas que estamos trabajando en el tema. Aunque no crean, 2 décadas, y yo todavía sigo, es en educación. Pero ya hay gente que está haciendo el diagnóstico temprano, TAC de baja dosis, campañas, bueno, en fin, ahí seguimos trabajando. Por eso nos van a ver muy activos en el año, haciendo charlas, haciendo conferencias, haciendo congresos, invitándolos a ustedes a que se vinculen al tema, porque creo que sí, que a uno lo machacan, por rebosamiento de la información le queda, ¿no? 1 de agosto, Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, 17 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, y 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Simplemente son días más allá que no sean, yo no creo mucho en los días, pero sí hay que como que buscar puntos de encuentro internacional para tratar no solamente de trabajar contra los factores de riesgo, sino contra la enfermedad, es como para que tengan la información. Aquí está lo que me preguntabas, mira la relación de los no fumadores, tabaquismo pasivo, al paciente que fuma, que es un fumador pesado, relación 1 de 18 a 25, el que no fuma. El que fuma, comparado, el que fuma con el no fuma es el doble riesgo. Pero si aparte fumas y trabajas con asbesto, pues un 50-1. Entonces ahí está el riesgo relativo que tiene que ver con la imagen anterior. Pero entonces dicen, ah, está bien, entonces listo, asbesto, cigarrillo, ionizante, asbesto, cigarrillo, ionizante. ¿Hay otros factores de riesgo para el cáncer? Pues sí. Todas las enfermedades inflamatorias que afectan el pulmón tienen un riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, por ejemplo, el EPOC, los procesos infecciosos recurrentes y la tuberculosis producen cambios inflamatorios en las células que pueden entrar, ¿se acuerdan en la diapositiva de la carcinogénesis? En causar un desequilibrio en los factores de riesgo celular y poder desarrollar un cáncer. Exacto, entonces ahí está la inflamación como factor de riesgo. Aquí es un repaso como para los tipos de tumores que encontramos en el pulmón, epiteliales, de tejidos blandos, y cada uno tiene una forma benigna, una forma preinvasiva y una forma maligna. Aquí, por ejemplo, eso es un tumor epitelial. Tejidos blandos, esto es un sarcoma, como para que ustedes tengan una imagen. Y acuérdense que también dentro de los tumores pulmonares están los tumores metastásicos, es decir, que se originan de otros órganos y que hacen por diseminación hematógena o linfática o por extensión, afección del pulmón. Y aquí, en lo que les hablaba dentro de las células endocrinas del pulmón, se desarrolla el carcinoma de célula pequeña, pero también hay otro tipo de cáncer como de carcinomas o de tumores, como esos tumores carcinoides, que no son realmente cánceres de pulmón, pero pueden tener, en el caso de un tumor carcinoide atípico, un comportamiento como un cáncer de pulmón. ¿Sí? Entonces, bueno, listo. Entonces, llegamos a un punto en donde ya tenemos la información, es una enfermedad grave, es una enfermedad que tiene factores de riesgo, ya más o menos podemos explicar al paciente por qué le puede dar, nos confrontamos con el cigarrillo, nos confrontamos con el asbesto, mata, mortal. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Entonces, ya habíamos hablado que generalmente el paciente que hace síntomas, generalmente ya tiene una enfermedad que no está en fase inicial. Eso es desafortunado. Y los síntomas generalmente son síntomas muy inespecíficos. Un paciente cuando ya tiene síntomas muy graves como el dolor, la dificultad para ahogar, la flema con sangre, casi que ya estamos en una etapa muy avanzada. Entonces es importante. Entonces, si nosotros necesitamos hacer un diagnóstico, como toda enfermedad, lo primero que hay que hacer es sospechar.
Entonces, ustedes van a tener muchos pacientes o muchos pacientes que van a llegarles a los servicios de consulta externa o de urgencias con sintomatología respiratoria. ¿Sí o no? Díganme, ¿cuántos pacientes con sintomatología respiratoria no les puede estar llegando a ustedes a la consulta? ¿Cuántos? Muchos, ¿cierto? Entonces, los que les quiero decir es que siempre que tengan un paciente con sintomatología respiratoria, ¿está mal pensar que pueda haber un cáncer pulmonar ahí escondido? Esa es la primera consideración. Por eso, nunca me cansaré de seguir dando información, inquietudes, puntos de vista, presentaciones de cáncer, porque a medida en que ustedes cada vez les hablen de cáncer, ay, es que tiene una radiografía, puede ser una neumonía, puede ser un derrame pleural, pero para mí me dice, doctor, ¿no será un cáncer? Y yo por dentro, ¿por qué? Porque esa es la idea, ¿sí? Usted tiene ahora, con esa sospecha clínica entre signos y síntomas, a ver qué va a hacer usted para el diagnóstico. Pues como todo, la historia clínica es completa, ya saben dentro de la historia clínica los factores de riesgo, incluirlos, y bajo ese contexto, entonces nosotros necesitamos mirar cómo confirmamos. El estudio del esputo nos sirve, está escrito, nos puede ayudar a determinar si hay células malignas, sobre todo cuando el tumor está muy pegado al árbol bronquial porque usted escupe célula maligna. Pero realmente para hacer una estadificación o una clasificación celular no es el examen que mejor rendimiento nos da, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos más allá es tratar de hacer unas imágenes diagnósticas o unas radiografías. ¿Para qué? Para que el paciente nos permita identificar la lesión. Siempre comenzamos con una placa, luego complementamos con un tag de tórax y abdomen, abdomen superior contrastado, porque ahí es donde tenemos que detectar la enfermedad. Entonces, aquí tenemos la lesión nodular. ¿Sí la ven ahí? Pónganle fe, ahí se ve. Listo. Y aquí tenemos pues, la imagen tomográfica de esa lesión. Sí. No sé si se acuerdan la primera imagen que les mostré de la macro de un cáncer. Si ustedes cierran los ojos, se ve igual. Señor. ¿Esta? Listo. Perfecto. Me encanta que estén dinámicos. Yo también estoy dispuesto. Y muchas veces estos estudios, pues ya que estamos entrando en el área de la radiología, pues se pueden acompañar de otras imágenes, como vemos, no sé si algunos de los compañeros estuvieron en las últimas juntas de tórax, en lo que hablamos, que es un PET-CT o una tomografía con emisión de positrones, que consiste muchas veces en tratar de combinar las imágenes anatómicas de un TAC con el comportamiento metabólico del tumor. Lo que se utiliza es un radiomarcador que tiene afinidad por el tumor pulmonar o por los tumores corporales, perdón, y uno podría identificar, como en este caso, esa lesión, miren, metabólicamente activa. ¿Qué pasa con las imágenes diagnósticas? Las imágenes diagnósticas nos ayudan al proceso de análisis diagnóstico, pero no nos va a dar el diagnóstico definitivo. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Lo mismo sucede con el PET. No, lo que pasa es que el medio de contraste también pasa. Hay algunas zonas del PET scan que no tiene validez. El hígado, alguna parte gastrointestinal, dentro de la luz, el cerebro y los riñones. Porque el radiomarcador se concentra ahí. Sí. Y bueno, ¿qué más? ¿A dónde más vamos a llegar con las imágenes? Esta es nueva, esta no la han visto antes en ninguna otra clase. Y es todo lo que les puede dar un tag, miren. Disfrútenlo. Vamos a llegar a que nuestras imágenes tomográficas nos den esta precisión. En donde vamos cada vez entrándonos más dentro del parénquima. Miren, llegamos hasta los alvéolos. Y luego combinamos esto con lesiones metabólicas. Y su ubicación en el tórax. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? Entonces ya tenemos las imágenes, hacemos la sospecha clínica, tenemos unas imágenes que nos dicen qué puede ser, entonces ya nos toca ir a hacer una biopsia para tomar un tejido que nos permita saber el origen celular, si es microcítico, si es un no microcítico y a su vez la subclasificación. Entonces, bajo ese contexto, tenemos diferentes técnicas que van desde la cirugía y el intervencionismo. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo hacemos una biopsia a través de una aguja.
Es la forma como el radiólogo intervencionista puede acceder a este diagnóstico. La broncoscopia también, donde lo hacemos a través de un equipo que tiene una fibra móvil, y esa fibra puede ser visual directa o puede ser visual a través de un video, y lo que nos va a permitir ese broncoscopio es ver si el tumor tiene relación con los bronquios. Miren, ahí se ve claramente si el tumor está de frente, si el tumor está rodeando el bronquio, si el tumor está de frente con ganglios, o si simplemente desplaza el bronquio. Entonces, esa foto me gusta porque ese era el broncoscopio que yo creo que casi durante más de 15 años, desde que yo estuve trabajando en el hospital, funcionó. Era un broncoscopio de fibra óptico, porque tenía que ver por el ojito de ahí del equipo. Y, ¿qué más les decía? No, nada, era de fibra óptico, era marca Olympus, y bueno, ahí lo luchamos. Y después ya tenemos los equipos que se conectan a cámaras de video. Creo que muchos de ustedes ya han podido ver video broncoscopia en rotación, los que han estado con nosotros, y ahí ya les podemos mostrar los hallazgos. Existe otra forma de broncoscopia, que es la broncoscopia rígida, que se utiliza más como, en general se utiliza más como para cuerpos extraños. Se utiliza para pacientes que están sangrando, porque uno con ese sable, o sea, como para que tengan una idea, ¿cómo hace uno para meter ese sable rígido al pulmón? Pues se puede meter como cuando se guardan esos que tragan espadas, así se pueden meter también. Pero eso le permite, si ustedes ven acá, conectar la ventilación al paciente. El paciente, usted tiene una vía aérea rígida que permite oxigenar al paciente mientras usted hace intervencionismo. En cáncer, ¿cuándo lo utilizaríamos? Sobre todo cuando hay lesiones en los bronquios que están generando obstrucción o están generando sangrado, y ese tipo de equipos nos permiten hacer cauterizaciones o controles o colocaciones de stent. ¿Listo? Y también la broncoscopia ha evolucionado a lo que llamamos el EUS o la endobroncoscopia. Es endobroncoecografía, ¿sí? O sea, lo que hace es combinar la broncoscopia, video fibra, con un sistema ecográfico de ultrasonido para identificar lesiones que están alrededor o cerca de la vía aérea, y de esta forma poder biopsiarlas. ¿Cierto que sí? Ahí les queda claro. Entonces miren cómo el broncoscopio ingresa, se infla un balón con líquido para que sirva como medio de difusión de la onda, y poder identificar en este caso un ganglio que está alrededor del bronquio y poderlo biopsiar. Porque recuerden que dentro del contexto, como ya se los voy a enseñar, un cáncer de pulmón no es solamente darle nombre al tumor, sino también estadificarlo. Y la estadificación del cáncer de pulmón es fundamental descartar que no hayan ganglios en el mediastino. Un paciente que tenga un nódulo pulmonar solitario, solo podríamos decir que está en una etapa inicial. Un paciente que tenga un nódulo pulmonar solitario y tenga ganglios mediastino positivos, ya no es una etapa inicial, es lo que llamamos un tumor localmente avanzado. Pero ya un paciente que tenga una lesión pulmonar, ganglios, pero que se ha ido fuera del pulmón, ya hablamos de una enfermedad diseminada. Si ven los tres momentos diferentes de la enfermedad, y esos tres momentos de la enfermedad tienen tratamientos diferentes. ¿Listo? Digamos, entonces aquí es como para que ustedes se vean la combinación de la imagen que se ve en ecografía con la broncoscópica, y también hemos podido acceder a este tipo de técnicas radiológicas como es esto. Esto es una broncoscopia virtual. La broncoscopia virtual la hace un equipo de tomografía. Ahí estamos por la tráquea, ¿sí ven? La parte cartilaginosa, la parte membranosa, y llegamos a la carina. ¿Y qué nos encontramos? Un tumor en el bronquio fuente derecho. ¿Cuándo hacemos ese tipo de broncoscopias? Cuando necesitamos ver cómo está el árbol bronquial y el paciente por alguna condición médica no se le puede hacer la broncoscopia óptica o la videobroncoscopia. Y ahí estamos entrando el bronquio fuente izquierdo, bronquio lóbulo superior y bronquio del lóbulo inferior. ¿Listo? Digamos. Y entonces, pues esto pues tiene un poco de relación con lo que les había hablado, y es cómo no solamente es encontrar el tumor, sino también ver si ese tumor va acompañado con ganglios que están en el mediastino, que están en el pulmón del mismo lado del tumor, o pueden estar en el pulmón del otro lado. Es un reto. Ahí está nuestro reto.
Y es ahí en donde ese reto del mediastino muchas veces requiere procedimientos para tratar de encontrar esos ganglios del mediastino por cirugía, por técnicas mínimas. Yo creo que esta imagen se las presenté cuando hicimos los procedimientos, y eso es lo que es una mediastinoscopia. Se entra con un equipo, como ya les mostré. Este equipo es un equipo que parece como una especie de laringo, ¿cierto? Pero es un equipo que combina video, fuente de luz, y esto permite abrir el mediastino para trabajar a través de él. Entonces, aquí podemos hacer instrumentación. Ahí estamos, eso que está abajo es la tráquea. Ahí están los vasos, mire la arteria innominada como pulsa, se ve blanquita, hay que dejarla quieta. Y puede uno empezar a través, esta es la tráquea, entonces, por encima de la tráquea puede empezar a hacer disección, pleura del mediastino. Ustedes me ven moviendo las manos, pero es lo que yo hago cuando hago cirugía por video, ¿sí? Es tratar de que mis manos se reflejen allá. Es como que corro, que corto, que quito, ¿sí? Es esto técnico, que es importante, pero me encanta que ustedes me vean, porque lo hago casi que automático, ¿no? Como si yo estuviera tratando, y es como manejamos el instrumental para encontrar los ganglios y resecarlos, ¿no? Entonces, cuando no se puede por esa técnica, hacemos una incisión, que es la mediastinotomía, o en algunas ocasiones hacemos la cirugía por video, que ya ustedes pues, nos han visto desarrollar, la VATS, videotoracoscópica, con incisiones únicas o múltiples que nos llevan a hacer resecciones del pulmón, y después hemos migrado ya a incisiones únicas, en donde trabajamos en paralelismo y podemos hacer los abordajes que ya muchos de ustedes están viendo. Vamos a ver esta imagen. Estamos haciendo una resección por puerto único de un nódulo pulmonar. Entonces miren cómo estamos trabajando en la incisión con instrumental en paralelo, solamente una incisión. Y si nos desconectamos del aspecto abajo, vamos a la imagen. Entonces estamos haciendo, ahí estamos utilizando una sutura mecánica, que es una grapa que permite el corte y paso de grapas para sellar el pulmón. Ahí estamos estamos haciendo el grapado. Soltamos nuestro tejido y vamos completando la resección de ese nódulo. Entonces, si se dan cuenta, la grapa que utilizamos también la articulamos dentro del tórax. Miren, está angulada para que nos permita hacer cuñas o resecciones pues, amplias, con buenos márgenes, y de esta forma hacer unas resecciones oncológicas juiciosas o adecuadas. Ahí soltamos nuestro sistema de resección. Miren cómo manipulamos los equipos. Les quiero contar que ya en el hospital, la semana pasada utilicé una tecnología de una pistola que ya no es manual, sino todo se mueve eléctricamente. O sea, ella sube, baja, gira para acá, gira para allá, abre, corta, y ella misma sella el parénquima pulmonar, ¿no? Ahí está la lesión nodular. Entonces, sí, cuando necesitamos hacer el diagnóstico, lo podemos hacer con radiología intervencionista. Si tenemos ganglios, pues tenemos que ver cómo hacemos el diagnóstico y miramos los ganglios. Y hay muchas veces donde nosotros escogemos la toracoscopia como técnica que nos permite no solamente hacer el diagnóstico, sino también hacer la estratificación. Ahí estamos acompañando la sutura para acomodarla. Siempre el tejido pulmonar hay que tratarlo con mucho cuidado, porque como se dan cuenta es una esponja que si usted la maltrata, pues se rompe, se daña, y después el patólogo también no va a tener el tejido adecuado para el diagnóstico, ¿cierto? Entonces aquí hacemos nuestras resecciones y eso nos permite el abordaje del cáncer de pulmón para diagnóstico. Y siempre tratando, si es posible, la estadificación del paciente, ¿no? Y dejamos nuestro tejido lo suficientemente cortado. Verificamos la pieza, la revisamos, como ya vamos a ver más adelante en la clase. Parte de lo que hacemos está enfocado en eso, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos haciendo un vaciamiento, ¿no? Hay un ganglio que está en la región paratraqueal baja, ¿sí? Entonces, a través de la toracoscopia estamos resecando ese ganglio, porque creo que el aspecto para todos no es un aspecto normal, ¿cierto? Se ve feo, se ve negro,
se ve infiltrante. Aquí, miren, aquí está la cava, aquí está la tráquea y aquí abajo está llegando el ácido. Ese espacio donde estamos disecando es el espacio paratraqueal derecho bajo. Eso se clasifica en estaciones, como se le da una nomenclatura, y eso correspondería a la estación 4R, y es uno de los sitios en donde nosotros hacemos siempre la toma de ganglios para ver si el paciente está en etapa temprana o en etapa localmente avanzada. Pero pues ese ganglio es muy importante para hacer esa estadificación. Aquí estamos abordando en el hospital un paciente que le vamos a hacer una resección, y ahí lo que les quería mostrar, esa es la vena pulmonar superior derecha. ¿Sí? Y la vena pulmonar superior derecha, si lo notan, tiene el ramo que va hacia el lóbulo superior y el ramo que va hacia el lóbulo medio, ¿no? Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque también a ese nivel, que es el ilio pulmonar, también se encuentran ganglios. Y esos ganglios también hay que tratar de tomarlos para saber cómo está el contexto de la estadificación. Hoy esto es una realidad, la cirugía robótica, que creo que ya lo habíamos hablado, que se hace con monitor, con una consola a distancia del cirujano del sitio de trabajo, donde se tienen movimientos muy rígidos, y cada vez se ha ido evolucionando a este tipo de cirugía, que es una cirugía enfocada en utilizar un puerto. Ya están diseñando este robot, y ya viene seguramente, eso se detuvo por el tema pandemia, pero ya viene la nueva tecnología de robot por puerto único. Miren los comandos. Básicamente lo que se conecta es como a cada uno de los dedos de la mano para hacer los movimientos, que es lo que yo estoy haciendo así, que ustedes me ven hoy, pero es como gracioso. Pero al final es ese ejercicio de integración quirúrgica que tenemos que hacer todos los días, y que ya ustedes están viendo cómo inclusive podemos marcar intraoperatoriamente las células malignas, como está ocurriendo en cáncer gastrointestinal en el hospital, con las marcaciones para hacer las mejores disecciones de los ganglios, ¿no? Este es el doctor Diego González Rivas. Este es mi mentor en la cirugía por video de puerto único. Y ya desde hace 6 meses, mientras desarrollaban ese robot que vieron, que es solamente un robot por un puntito, él lo está haciendo con el robot tradicional, y lo está metiendo a través de una incisión un poco más amplia, pero les quiero mostrar porque esto ya está ocurriendo. Es una entrevista hace como 20 días que dio en Portugal, pero ya lo hizo aquí en Bogotá el año pasado con el robot aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, miren, tienen todos los brazos recogidos en la incisión, ¿no? ¿A qué se quiere llegar? Se quiere llegar a esto, a que no se tengan todos los brazos, que no se tenga un solo punto con todo el instrumental. Es como para contarles un poquito en qué vamos el desarrollo del cáncer de pulmón. ¿Listo? Y pues ya les he dicho que puede seguir también después de esto, pues la nanocirugía, ¿no? Que es ojalá cómo pudiéramos desarrollar partículas que lleguen a las células y eviten esa carcinogénesis, y eviten que la célula cambie a ser maligna. Pues eso seguramente va a ocurrir. No sé si yo lo alcance a ver, pero estoy seguro que ustedes sí lo van a alcanzar a ver. Entonces, voy a hacer una pausa acá. Resumen, ya sabemos que es el cáncer de pulmón, ya sabemos que es una entidad de manejo multidisciplinario, sabemos que es una enfermedad mortal, es un cáncer, no es más frecuente, pero es el más mortal, uno de los más mortales. Sabemos los factores de riesgo, ¿cierto? La relación, sexo, edad, raza, factores de riesgo más importantes. Los signos muy inespecíficos, cómo abordarlo, una buena historia clínica, sospecharlo siempre, imágenes diagnósticas, y cuando tenemos la imagen diagnóstica, tenemos que ir a hacer el diagnóstico. Pero el diagnóstico muchas veces no se puede separar de la estadificación. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, pues sigamos. La estadificación básicamente ocurre como en todos los tumores. La idea es saber el momento en que está la enfermedad, como ya se los dije. Va a depender mucho de la parte clínica, y esa estadificación en cáncer de pulmón ha ido evolucionando año tras año. Estamos en este momento en esta última desde 2015, que es la 8ª, y esa estadificación nos ha permitido saber varios aspectos. Como en toda clasificación, C
que es el tamaño o el tumor. No, T no es tamaño, es el tumor. Pero el tumor, ¿qué se evalúa? Se evalúa el tamaño, se evalúa si ese tumor está, qué tan lejos está de la carina, si está en los bronquios, si ese tumor se está metiendo al mediastino, o sea, lo está infiltrando o lo está está infiltrando la pared del tórax, que sería como las consideraciones del T. N, lo que estamos hablando, ganglios. Si son ganglios que están del mismo lado del tumor, N1. Si son ganglios que están comprometiendo el mediastino, N2, lo cual todo N2 ya hace que el tumor sea un localmente avanzado y ya saca al paciente del estadio inicial. Es como el tip. Y ya un N3 es un ganglio contralateral. Es un tumor, es un compromiso de ganglios contralateral, ¿sí? Entonces, si ustedes combinan solo el T con el N, van a notar que siempre que haya un N2, ya hablamos de un estadio 3 en adelante. Esto es lo que es un localmente avanzado. Y es, a mi parecer, porque esto ha sido una gran discusión y seguirá siendo, el paciente que de entrada, en principio, no se debe operar. Por eso. Mientras que si tenemos estadios 1 o 2, son pacientes donde la cirugía es el pilar del tratamiento inicial. ¿Queda claro? Listo. Entonces, ha habido pues simplemente algunas variaciones con respecto a la clasificación. ¿Qué detalles les puedo decir del T? El T hoy en día va de T0 a T4. Esto no es para que se lo aprendan. Es más, cuando yo estoy en juntas, yo saco mi celular y repaso la clasificación, porque son tantas variables que no puede uno, por orgullo de que me la sé de memoria, de pronto equivocarse. Entonces, yo la miro, así lo hago yo, puede ser alguien que se sepa de memoria, pero simplemente para que comparen entre el T0 y el T4, ¿en qué va a variar? En el tamaño, miren, su clasificación, menos de 1 centímetro hasta más de 7 centímetros, todo ese rango. ¿Sí? Sí, invade el mediastino, sí, está comprometiendo los bronquios, como para que ustedes tengan las características. El N, lo que ya hablamos, si es compromiso del ganglio del mismo lado, si es compromiso del mediastino del mismo lado, o si es compromiso del mediastino del lado contrario. Y la enfermedad metastásica también ha cambiado. ¿Dónde hace metástasis el cáncer de pulmón? Hace metástasis a la pleura, principalmente. Los derrames pleurales malignos, los tumores más frecuentes que hacen metástasis en pleura son los carcinomas broncogénicos. Pleura puede hacer metástasis a las glándulas suprarrenales. Por eso siempre hay que hacer TAC de tórax con extensión abdomen superior. Metástasis al cerebro, metástasis a hígado y metástasis óseo. Entonces, si uno tiene un derrame pleural o pericárdico o nódulos en pleura, habla de un estadio M1A. Si uno tiene una lesión única extratorácica, 1E. Pero si tiene múltiples lesiones extratorácicas y metastásicas, ya se habla de 1C. ¿Es importante esto? Sí. ¿Por qué? Porque un concepto que también ha cambiado en tórax es que cuando uno tiene una enfermedad diseminada o metastásica, uno dice, no, ya no hay nada que hacer. Ya les conté que sí hay que hacer porque hay terapias nuevas. Pero hay algunos pacientes que por tener una enfermedad metastásica única, pueden ser susceptibles de metastasectomías y esos pacientes se les puede hacer un tratamiento y les va a impactar en la sobrevida. Es el tratamiento de las oligometástasis, o sea, las metástasis que son controladas en cantidad y en tamaño y que le puede ofrecer al paciente un beneficio terapéutico. ¿Sí les queda claro ese concepto? Y este pues, es el mapa de las estructuras del mediastino, cómo se ve el mediastino y los ganglios con relación a los grandes vasos y a la tráquea. ¿Se acuerdan que yo les decía que estaba sacando un ganglio que estaba aquí en la tráquea baja en relación con la cava? Era a este nivel. El famoso 4R, aquí, perdón. Pues aquí pues es la combinación, algunos ejemplos de imágenes y correlación del T. Miren el tamaño de este tumor, ya es una masa grande. Por ejemplo, aquí vemos este tumor, que si lo analizamos, miren cómo está fluyendo. Esta es la tráquea aquí, ¿sí?
bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo, cómo el tumor ocluye el bronquio fuente izquierdo y se produce una telectasia completa del pulmón. ¿Listo? Aquí tenemos también cómo ese tumor está infiltrando aquí el hilio pulmonar derecho, inclusive la vena pulmonar, la arteria pulmonar. Y miren esta masa cómo se mete al mediastino. Miren. Está infiltrando el mediastino. O acá también está infiltrando la arteria pulmonar. Esta es la aorta y esta es la arteria pulmonar que da el ramo izquierdo y el ramo derecho. Y el ramo derecho se encuentra con el tumor y lo infiltra. Aquí tenemos una lesión central. Miren que cuando le hicieron la biopsia guiada por radiología hizo un neumotórax, ¿no? Esta es la correlación de la masa con un PET-CT. Y miren también cómo una lesión se puede cavitar en el caso del cáncer. Hay unos tipos de tumores o de cáncer broncogénicos que son los que se ubican en el opérculo torácico y son los tumores de Pancoas, y como se puede ver aquí en las resonancias, ellos van a comprometer el opérculo torácico superior, ¿no? Ahí parece que hay estructuras vasculares, estructuras nerviosas, con unas manifestaciones que son muy características, y estos pacientes son importantes. Aquí están las estaciones muy bonitas, como para que las tengan. Los supraclavículares, estación 1, los que están en la tráquea superior, estación 2, es ROL, si son derechos o izquierdos. Luego están los paratraqueales bajos, que serían 4. Luego los del hilio pulmonar, que serían 10. Y de ahí empiezan lobares, sublobares, segmentarios, subsegmentarios, del 10 al 14. ¿Sí? Si nos vamos al lado izquierdo, los que están entre la aorta y la pulmonar se llaman los de la ventana aortopulmonar, estación 5. Los que están paraaórticos, no en la ventana, se llama estación 6. Los que están por debajo de la carina, estación 7. Los que están al lado del esófago, estación 8. Y los del ligamento pulmonar inferior, estación 9. Estos mapas pues los cambian ahí, los van cambiando. Hay algunos ejemplos de la ubicación de los ganglios, como para que ustedes miren cómo esos ganglios aumentan el tumor y cómo el ganglio aumenta de tamaño también, inclusive se capsula. Miren, por ejemplo, aquí está la tráquea a punto de abrir la carina, y miren cómo al lado de ella hay un conglomerado ganglionar que inclusive desplaza la cava. 4R. Y estos ganglios se pueden evaluar por PET, inclusive por EBUS. ¿Se acuerdan que yo les mostraba el eco que se conecta al fibro para evaluar los ganglios y poder hacerle las biopsias, ¿no? Como hallazgos importantes, aquí están lo mismo, las estaciones, que ya les había dicho y que nos permite tener un mapa adecuado. Entonces, ¿qué quiero transmitirles con esta imagen? Lo importante es que cuando el paciente va a llegar a una estadificación, se tengan todos los elementos o la información más completa posible para poder ubicar al paciente en el mejor estadiaje. ¿Cierto? Existe un estadiaje clínico, existe un estadiaje, si yo ya decido operar al paciente, que cuando lo opere, que se llama quirúrgico, por lo que encuentra en cirugía, y existe el estadiaje final, que es el patológico. ¿Queda claro? Entonces, básicamente, uno evalúa el T, aquí está el contexto, si el T, si es una enfermedad localizada, si es una enfermedad más grande, o si está invadiendo el mediastino, ¿cierto? Y el N también, si es ganglios del mismo lado, ganglios del mediastino, o ganglios contralaterales o supraclaviculares. Y en ese contexto, también la enfermedad metastásica. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, no se les olvide, yo sé que estamos un poquito cansados porque el tema es denso, pero los he querido llevar como de la mano un poco, y en este punto es eso. ¿Qué hace uno cuando va a estadificar a un paciente? Se sienta con un grupo multidisciplinario y evalúa si hay un diagnóstico ya de biopsia y mire las imágenes para tratar de ver si hay ganglios o si hay enfermedad a distancia. Y ahí toma decisiones. ¿Queda claro? Eso es lo que hacemos en la estadificación. Cuando hacemos cirugía, si llegáramos a hacer cirugía, lo que uno trata generalmente es de resecar todo el tumor y limpiar los ganglios. Eso se llama una lobectomía total, ¿cierto? La extirpación de un lobo. A veces, si no vamos a hacerla porque no sabemos, porque apenas vamos a hacer una biopsia, podemos hacer una
resección parcial. Y si ustedes me preguntan, ¿podríamos hacer una neumonectomía, o sea, quitar todo el pulmón? Se puede, se hacía. Hoy en día creo que si un paciente requiere una neumonectomía para tratar el cáncer, la pregunta es, ¿no creen ustedes que ese paciente no está en una etapa inicial, sino está en una etapa intermedia o avanzada? Pues ahí es donde estamos tratando de cambiar un poquito la mentalidad y dejar de operar tanto paciente para no nosotros ser los superhéroes, porque operamos al paciente, pero no sabemos si eso realmente le va a impactar en la vida del paciente y en la sobrevida. ¿Sí? Pero es parte de mi ejercicio mostrarles las alternativas de resección. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el estadio inicial? Podríamos clasificarlo, es aquel donde se detecta el paciente con una lesión nodular sin ganglios. Ese es el estadio 1, es el famoso nódulo pulmonar solitario. Y ese va a ser el motivo de nuestra próxima clase. Si ya tenemos una lesión un poco más avanzada, porque está más grande, porque hay ganglios del mismo lado, porque el tumor está ahí en el opérculo torácico, podríamos hablar de un estadio 2, ¿sí? ¿Se puede operar? Sí se puede operar. Lo que pasa es que sí va a cambiar un poco la sobrevida con respecto al estadio inicial. Por eso es importante detectarlo lo más pronto posible. Y es importante el nódulo pulmonar solitario. Mire. Pero si ya tenemos un paciente que compromete los ganglios del mediastino, o la lesión está muy grande, o se va al mediastino, ya hablamos de un estadio 3, ya este paciente, la cirugía no, para mí no es una alternativa terapéutica. Y ese paciente lo que se tiene es que sentarse con el grupo multidisciplinario, plantear alternativas terapéuticas oncológicas, y algunos de esos pacientes con las terapias oncológicas, el tumor reduce y lo volvemos a llevar a junta, lo restadificamos y se podría operar. ¿Sí me entienden? Sí. Listo. Ya un estadio avanzado, esto antes, oh, no había nada que hacer, chao. No, hoy también hay terapias. La inmuno es una terapia que está funcionando muy bien en enfermedad diseminada con muy buenas resecciones. Conceptos básicos de cirugía. Me encanta esa parte. ¿Cuándo habla uno de un grado de resección? Creo que esto fue una pregunta que hice algunos de los muchachos que estuvieron en la última junta. ¿Te acordás? ¿Qué era un R0, un R1 un R2? R0 es cuando el margen quirúrgico es negativo desde el punto de vista patológico. R1 cuando el margen quirúrgico es positivo desde el punto de vista patológico, pero por el ojo tú curaste que lo habías dejado sin tumor. Y R2 es cuando definitivamente tú te das cuenta macroscópicamente que le dejaste tumor al paciente. ¿Listo? Ajá. Aquí más o menos para que entiendan. Porque primero no fue un paciente que operó tórax, lo operó cabeza y cuello. Y no sabíamos muy bien la patología de cabeza y cuello. Y después fue que detectamos que en el margen de tejidos blandos había sido positivo por patología. Por eso se consideró un R1. No, ese era un tumor de cabeza y cuello que nos estaban enviando para unas lesiones pulmonares asociadas. Aquí está pues la diferencia entre las dos. Siempre que operamos el pulmón para tratarlo, ¿hay que limpiar los ganglios del mediastino? Sí, hoy en día es parte de nuestra terapia. Se puede hacer diferentes tipos de resecciones de ganglios, pero lo ideal es siempre si vamos a hacer un tratamiento, una resección radical, donde por lo menos hayan un total de 18 ganglios y ojalá, no lo tenemos en Cúcuta, existiera un patólogo casi que en tiempo real para verificar si efectivamente los ganglios que tomamos son correctos y no un tejido graso ahí que no tiene información. Se llama ROS. Aquí está más o menos la descripción por mi profesora, la doctora Paula Ugalde, de cuando hacemos cirugía para cáncer, dependiendo si es superior derecha o lóbulo medio, tendremos que siempre resecar estación 7, estación 2 y estación 4. ¿Se acuerdan lo que le hablaba de las estaciones? Si es inferior derecha, estación 4, estación 8 y estación 9. Y así ocurre del lado izquierdo. Son las estaciones mínimas que deberíamos limpiar cuando hacemos cirugía para cáncer de pulmón. ¿Listo? Entonces aquí tenemos algunos videos de resecciones pulmonares. Creo que ya algunos de esos. Ahí estamos, miren, tocando el ganglio. Estamos tratando de tocar el ganglio para identificarlo. Y aquí lo estamos
No sé si notan la característica de la lesión, es una lesión sólida. Ya la tenemos ahí con la sutura mecánica y aquí ya la estamos extrayendo del tejido, ¿no? Estamos acomodando la sutura y estamos haciendo la resección, que ya ustedes lo han visto. Siempre que tenemos una pieza, la idea es abrir el tejido, abrir el tumor para que se impregne del material de fijación, del formaldehído, y verificar también lo que hemos hablado, que es un R0 macroscópico. Entonces, siempre tenemos que verificar. Qué lindo, ¿no? Una cuñita pulmonar con una lesión quística. Pero nuestro trabajo no solamente se limita al acto quirúrgico, sino al acto de manejo de la pieza. Y miren cómo, en este caso, la pieza la infiltramos para que se fije con formol y no se deshidrate. O sea, si usted echa el pulmón al formol sin inflarlo, él se deshidrata y se ve como una garrita, como una conchita. Pero si usted antes de meterlo al formol le inyecta formol dentro, él va a quedar así y así se va a fijar. Y para el patólogo, lo ideal es tener tejido de esta forma, ¿ok? Aquí tenemos algunos casos, esto, no sé este caso de qué sea, yo lo ruedo. Ah, mira, es un tumor carcinoide muy central, me gusta porque no sé si logran ver aquí la lesión. Tapando el bronquio intermediario, ¿sí la ven? Y el paciente lo llevamos a una cirugía por video para resección. Yo siempre pinto, si el paciente entra en video, pero yo siempre pinto porque es posible que terminemos en una cirugía abierta. Entonces hay que dejar todo marcado para la cirugía. Ahí estamos resecando la vena pulmonar inferior. La sutura mecánica. Luego vamos a buscar la arteria interlobar y vamos a resecar, exacto. Ahí estamos rodeando la vena interlobar para resecarla y resecarla. Y después de resecarla, resecamos las fisuras para extraer la pieza quirúrgica. Entonces, cuando tenemos un paciente en estadio temprano, donde la indicación es una cirugía curativa, siempre hacemos una lobectomía total con vaciamiento mediastinal. Y eso lo hacemos en estadios 1 y estadio 2. Los estadios 3 se llevan a juntas con objetivos de terapias y ver si el paciente responde. Y los estadios 4 se les hace tratamiento oncológico. Y en algunas ocasiones se hace paliación, como ya se lo vamos a mostrar. Ahí está la anatomía del ilio después de la resección para dejar el pulmón absolutamente suelto después de la resección, ¿no? Y ahí estamos ya resecando el bronquio fuente para sacar la pieza quirúrgica, nuestro lóbulo inferior. Aquí están los marcadores que se utilizan para el estudio patológico. Algunos casos complejos, miren esta enfermedad, donde el tumor del pulmón se sale e infiltra la pared torácica. Una paciente de 28 años. Y lo que les hablaba, la gran discusión sobre el estadio 3, donde ya les he dicho que para nosotros no debemos hacer cirugías innecesarias, sino llevar al paciente a un contexto multidisciplinario y ofrecerle a ese paciente de pronto terapias neoayudantes que permitan al paciente una respuesta y saber si la cirugía le va a funcionar. Y existen algunos tumores dentro de los bronquios, cuando les hablaba del bronquioscopio rígido, que a veces nos tocaba para abrirle al uso para sangrar, esos tumores también se podrían resecar, miren. Y esto es lo que llamamos una resección traqueal para resección del tumor y reconstrucción. ¿Sí ven cómo resecamos la carina prácticamente y los bronquiofuentes los reimplantamos sobre el extremo proximal de la tráquea? Algunas de las incisiones para ese tipo de cirugías, como ya les había dicho, muchos algoritmos en el manejo. Siempre nos reta que el paciente no solamente tenga un nódulo o una lesión, sino tenga varias y que las tenga al otro lado, ¿no? Entonces, la pregunta es, uno siempre piensa que fue una enfermedad metastásica, pero a veces podemos enfrentar a un segundo tumor primario.
Cáncer de pulmón es un reto constante de estudio, de reuniones, de trabajo. Y bueno, esta es una de las cirugías que a veces hacemos cuando tenemos derrame pleural maligno por cáncer. Se llama pleurodesis por aspiración de talco. Y es cuando es un estadio 4 y el paciente hace derrame pleural recurrente. Le aplicamos sellantes como el yodo, o en este caso el talco, que es el silicato de magnesio, que permite sellar el espacio para que el pulmón se expanda y se unan las pleuras parietales y viscerales y evita de forma paliativa la recurrencia del derrame ya en una enfermedad avanzada. Entonces, en estadio avanzado, ¿se operan los pacientes? No, a no ser que se consideren pacientes paliativos como este caso. Tengo un caso de alguien muy cercano, señora mayor, que ya tiene un diagnóstico de un líquido positivo para cáncer y que pues su derrame lo estaba llevando a una mala calidad de vida, una disnea persistente, por lo cual decidimos llevarla a una pleurodesis y la paciente ya va llegando al año de paliación con muy buenos resultados y no ha habido recurrencia del derrame. ¿Listo? Y esta es una cirugía que hicimos también en paciente en plena pandemia, que por condiciones médicas no tolera un procedimiento mayor. Entonces, le hacemos una cirugía con paciente despierto, bloqueo intercostal, cirugía por video, drenamos nuestro derrame, la paciente está despierta, está sin dolor, con una sedación y con un bloqueo intercostal, y podemos acceder a resolverle su condición en este momento sin diagnóstico y con un derrame que le está afectando su calidad de vida. Entonces podemos hacer estas toracoscopias. Miren, entramos al espacio, encontramos la característica, como pueden ver el paciente está respirando y hacemos nuestros procedimientos, ¿no? Las complicaciones quirúrgicas existen, cada vez son más bajas. En el caso del carcinoma de células pequeñas o el microcítico, realmente sí es un carcinoma muy desalentador. Las terapias que existen son quimioterapias, pero pues la sobrevida de estos pacientes sí no es muy buena. Menos mal que no son la mayoría de pacientes, ¿no? Es importante que lo sepan, ¿no? Contarles un poquito de esta experiencia. Hace 4 años generamos un grupo de especialistas de la ciudad que se llama Comité Departamental de Cáncer de Pulmón. Esto fue a finales del 2018. Ya este año completamos el 4.º año, cuando lo fundamos. Nos reunimos todos los meses, nos actualizamos, discutimos casos y bueno, lo ponemos a servicio de ustedes cuando tengan algún paciente, cuando quieran. Yo a algunos de ustedes a veces los invito, dependiendo del interés que tengan, si hacen parte del grupo de interés. Entonces esto, ¿no? Es trabajar por el cáncer de pulmón en la región y para mí es un orgullo poderles mostrar esta experiencia del Comité de Cáncer de nuestra región. Tenemos nuestro propio protocolo para abordar el nódulo pulmonar, como ya se los voy a enseñar. Hacemos cursos de actualización constante, estamos con todo el tema de nuevas terapias. Por ejemplo, mire, esas son todas las terapias que utilizan dirigidas o inmunoterapias basadas en todos esos marcadores de pacientes con edad avanzada. Y contarles que en el 2018 llevamos al evento más importante del mundo en cirugía por video por cáncer. Nos invitaron a que contáramos nuestra experiencia en cirugía para cáncer de pulmón. Esta es la estadística que tenemos hasta este momento, donde la mayoría de nuestros pacientes eran hombres, una edad promedio de 66 años, con un 87% de antecedente tabáquico. O sea, todo esto está dentro de lo que ya habíamos hablado. Los síntomas inespecíficos, pero lo que más encontramos era tos y disnea. Generalmente la mayoría de nuestros tumores eran en el lóbulo superior derecho y la mayoría de nuestros pacientes diagnósticos eran adenocarcinoma, que era el 37% de ellos. Muchos eran localmente avanzados, ya estadio 3, o sea, pero en los estadios 1 y 2 pues los pudimos llevar a cirugías con una sobrevida a un año del 53%, que es realmente pues muy alentador para nosotros. Bueno, estas son las conclusiones de hoy. Esto es un manejo integral. La cirugía solamente es una pequeña parte de un grupo de manejo interdisciplinario. Tratemos de detectar los pacientes tempranos, eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Y cuando toca hacer cirugía, pues no hay duda de que la cirugía que estamos haciendo es la cirugía mínima que se está haciendo en el mundo, muy exitosa para todos. Entonces, este es un abrebocas para la siguiente clase, el nódulo pulmonar solitario. Como siempre, llevemos a nuestros pacientes de una forma humana a que su enfermedad sea solamente parte de un tratamiento del paciente, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna pregunta?